a presentarles el PowerPoint, pero antes quisiera comentarles que, bueno, esta idea surgió un poco sobre la dificultad, ¿no? En la primera reunión de la CAT, cuando mi equipo de la comisión de la tesis, debido al perfil profesional, que hay un docente que es meteorólogo, una bióloga, un ecólogo y un geógrafo, entonces el primer momento fue, bueno, a ver, definiste la escala, ¿cuál va a ser la escala que vas a trabajar? Y en ese momento surgieron como, bueno, 4 perspectivas, ¿no? Analíticas a partir del disparador, que fue el concepto de escala. Yo, desde mi parte, desde mi ignorancia, dije, bueno, wow, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, entonces a partir de ahí, en ese principio fue que, bueno, fue el disparador, y bueno, acá después de intentar, bueno, hacer un pantallazo general y después particular, bien aplicado, es que bueno, la idea es proponer un debate, proponer una discusión acerca de los disparadores que yo les voy a presentar. Bueno, paso a compartir. Bueno, entonces, el título del seminario es el concepto de escala, su aplicación en el ámbito de las geociencias. Bueno, una primera aproximación que se puede encontrar, ¿no? Muy vinculada a la dimensión del fenómeno o del objeto estudiado y a su unidad de medida, ¿bien? Y que nosotros vamos a medir o a estimar ese fenómeno, ¿bien? Encontramos de manera general que se usa, ¿bien? En la física, ¿bien? Para medir una variable natural como la temperatura. Tenemos las medidas, ¿no? Celsius, Fahrenheit, para medir la energía, ¿no? de algún terremoto, de algún temblor. Tenemos una escala, que es la escala Richter, ¿bien? Después, en cartografía, ¿no? Tenemos las distintas escalas, la escala gráfica, la escala numérica, que ahí están representadas en el mapa, ¿bien? Entonces, esas 3 relaciones, bien, o esos 3 fenómenos están determinando una relación entre lo real, ¿bien? Y lo dibujado o aquello que está siendo medido. Y esa es una primera aproximación de uso muy común en la sociedad en general, ¿bien? No solo en el ámbito científico, académico. Acá yo les voy a traer de forma también para contextualizar. Yo creo que muchos de nosotros vimos esta película, es una película, un documentario de los finales de los años 70, bien, en diagramación gráfica, bien, que también juega con el concepto de escala, bien, y que fue después la inspiración para la realización de un algoritmo que es el ClipMap, que luego fue utilizado por los desarrolladores del Google Earth para un poco traer esta idea del zoom in o zoom out, que hoy en día lo hacemos de una manera muy intuitiva, ¿bien? Entonces, ahí en ese momento lo que está en juego es la escala, ¿bien? Ahora ya en un segundo momento, ya trayendo para el ámbito científico, ¿no? De las geociencias, está muy atrelado a lo que nosotros denominamos la unidad de muestreo, ¿bien? O sea, la extensión de la unidad de muestreo. ¿Bien? En geografía, uno lo puede decir de lo local, uno define, ¿no? el fenómeno en relación a lo local, a lo regional, a lo global. Los fenómenos climatológicos también se pueden utilizar esas escalas, ¿no? Hay vientos, hay corrientes marinas, hay fenómenos como el Niño, como la Niña, que ya son fenómenos regionales. Bueno, el cambio climático en ese sentido sería ya un fenómeno a escala global, ¿ya? Entonces, también en hidrología, se define una escala al momento de que uno va a analizar o va a hacer algún tipo de trabajo. Entonces, ese extremo fluvial
o es la cuenca hidrográfica. Entonces, la cuenca hidrográfica sería esa unidad de análisis o la escala a la cual nosotros vamos a trabajar. Y en el ordenamiento territorial, bien, en lo que son la parte más de legislación, o cuando hacemos los planes de ordenamiento territorial, muchas veces esos planes están definidos en escala municipal, provincial, regional o nacional. Bueno, ya entrando un poco en lo que es la ecología, o lo que es la ecología del paisaje, bien, en ese sentido uno ve que hay, como uno percibe, ¿no?, por la literatura, o lee en la literatura, ¿no?, que hay como dos dimensiones, ¿no?, una referida a lo espacial, bien, a lo espacial y a lo temporal de las observaciones, bien. Entonces, eso es referido al grano, bien, si estamos en un grano fino, si estamos en un grano grueso, va a depender también de eso, atrelado a la teledetección, va a ir a la resolución espacial. Entonces, no hay que confundir la resolución espacial, bien, de las imágenes con el grano del muestreo, ¿no? Después, por otro lado, también la extensión, cuando hablamos de eso, también trae la extensión. Si estamos en una unidad que tiene 16 metros cuadrados o tiene 81 píxeles, entonces ahí vamos a ir un poco jugando con el tema de la extensión. Entonces, esa relación entre el grano, o sea, la unidad menor de muestreo, y la extensión. Esa es una primera aproximación ya en el ámbito de la ecología y aplicada a la ecología del paisaje, ¿bien? Acá es sumamente relevante esta idea de que cuando uno modifica, ¿no?, o cambia la escala, uno va también a cambiar, muchas veces cambian los resultados o los patrones de observación que nosotros estamos analizando. Acá vemos dos gráficos, ¿no?, una correlación espacial negativa y una correlación espacial positiva en los dos variogramas, ¿bien? Esto es una relación entre presa y predador. En el primero existe una correlación negativa, en el sentido que cuando estamos con una zona de muestreo más reducida, a donde podría ser un parche único de vegetación, entonces un parche de vegetación boscosa, ¿bien?, esa relación entre presa y predador, bueno, puede ser una relación negativa, ¿bien? Si ampliamos esa extensión, bien, y incorporamos otros parches, o sea, otros usos de cobertura de la superficie de la Tierra, esa relación puede ser positiva, en el sentido que ellos van a estar en un mismo parche de la cobertura, pero en una amplitud mayor, bien, de esa escala. Lo que vamos a ver es que hay una correlación positiva, porque no están ocurriendo en los demás parches, como no ocurren esas presas predador, no ocurren en suelo urbano, no ocurren en suelo desnudo, ¿bien?, no ocurren en rocas expuestas. Entonces, ahí hay un cambio. Si cambiamos la extensión, si cambiamos la escala, muchas veces esa correlación espacial va a sufrir una alteración. Después, un tercer aspecto sumamente importante en el concepto de escala, ya dentro de la ecología, es esta jerarquización, y un poco nos ordena los fenómenos en niveles jerárquicos. Entonces, ahí ustedes tienen, en un primer eje, el tiempo, ¿no?, la escala temporal, bien, de una microescala temporal, una macro y una mega escala, bien, y después un segundo eje a donde podemos también, es una escala espacial que está en metros cuadrados. Entonces, ahí podemos, eso es una forma de organizar los fenómenos, ¿bien?, en niveles jerárquicos, en donde en principio ya lo vamos a discutir, bien, pero en principio los fenómenos que ocurren a mayor escala comandarían los fenómenos que ocurren en menor escala. Sin embargo, ahí vemos también que las flechitas, bien, tienen doble entrada. Eso es importante, bien, tienen doble entrada. Acá, ya adentrando un poco a lo como yo voy a aplicar el concepto de escala en el marco de mi trabajo, ¿bien? La pregunta es, ¿qué ocurre en sistemas complejos no lineales, ¿no? O sea, en sistemas en donde hay una retroalimentación,
¿bien?, entre las variables y no únicamente una linealidad en el sentido causa-efecto. Bien, entonces es sumamente importante el tema de la leyenda o del sistema de clasificación de esta leyenda en los mapas de uso y cobertura de la superficie terrestre. Ahí traemos un ejemplo de mapbiomas, bien, a una escala de 1 para 100.000, en donde mi objeto, o sea, lo que yo necesito investigar, que es esta expansión fragmentada y dispersa de las manchas urbanas del piedemonte, del faldeo de los Comechingones, bien, se encuentra subestimada. Entonces, al lado, ya el resultado justamente de un estudiante de la universidad, que ya presenta ya cambiamos la escala, salimos de la escala de 1 para 100.000, vamos a hacer los análisis en 1 para 25.000, y ahí ya observamos, o sea, estamos sobre la misma zona, pero al cambiar la escala, también lo que un poco vimos en la parte teórica, ¿bien?, subestimamos o podemos sobreestimar las variables que se analizan. Bien. Esto ya es lo que hablamos, ¿no? Mi objeto de análisis es el propio paisaje, ¿no?, el piedemonte y frente de escarpa de los Comechingones. Entonces, esa refuncionalización del paisaje, ahí vemos que no es un sistema lineal, es un sistema donde las variables ellas se retroalimentan, ¿bien?, como o sea, una migración por amenidad está condicionada por el uso de suelo construido, por la incorporación de agricultura mecanizada, y esto a partir de un mecanismo de remoción de la masa vegetal. Bien, entonces después los distintos actores sociales que también cuando hacemos ese tipo de análisis, no únicamente vamos a ver las variables biofísicas, sino que también incorporaremos al análisis las variables antrópicas o antropogénicas. Entonces vemos que esta diapositiva quiere traer esta complejidad, ¿bien?, que nosotros vamos a intentar como ajustar a ese diagrama no jerárquico, pero que muchas veces los fenómenos pueden llegar a saltar escalas. Bien, ahora ya veremos cuál es el autor que nos ayuda a pensar críticamente el concepto de escala. Bien, entonces, ahí como nos propone Irio Haila, en 2002, que la escala no es apenas una variable física, bien, sino que también es una construcción analítica, es una herramienta analítica, social y política, y que en muchos momentos afecta, bien, cómo entendemos y manejamos los problemas ambientales. Bien, entonces, este autor apunta de que proponer soluciones globales o regionales para actuar en fenómenos locales muchas veces es inefectiva o contraproducente, o sea, traer en el sentido de las propuestas ambientales este tema de la escala, y que la escala sea adecuada. Entonces, de forma criteriosa, utilizar el concepto, la herramienta teórica. Acá también un poco lo que está en el desarrollo de la tesis, que es hacer algunos mapas de las variables naturales y de las variables antrópicas, siempre teniendo en consideración la escala, y pensar que estas capas de información no se superponen únicamente, sino que hay que buscarles la funcionalidad, ¿bien?, sobre estas distintas dimensiones de la realidad. Y acá también, o sea, como vemos que en conclusión, bien, una aplicación criteriosa, a donde nosotros vemos podemos observar la misma extensión, bien, o sea, una extensión a donde tenemos los dos Horst y el Graben de Concaran, bien, a una escala en 1 para 500.000, a donde puedo llegar a analizar ciertos fenómenos. Bien. Después ya hago un segundo recorte en una escala de 1 para 100.000 ya en el piedemonte y frente de escarpa. Y después zonas urbanas y zonas con vegetación arbórea, que serían los dos extremos, ¿ya?, de los tipos de cobertura que ocurren en mi zona de estudio. Entonces, esa es la forma como uno debe aplicar después cuando analicemos aquellos fenómenos
que vimos en la diapositiva, de todas las variables que están involucradas en ese problema fundamental, que es el problema de la refuncionalización de un sector, bien, ese sector, ese recorte espacial, bien, lo vamos a tomar como un paisaje, no un dominio natural, sino un paisaje que es una herencia de procesos naturales y procesos antrópicos que están cristalizados en un momento, ¿no? Entonces también hay que hacer cuál es la escala temporal del estudio, ¿ya? Entonces ahí vemos que como esas 13 escalas, ¿no? La escala 1 para 10.000, la escala 1 para 100.000, la escala 1 para 500.000, ellos en el momento en que uno hace el análisis no es únicamente de arriba, up, down, ¿no? De arriba para abajo, sino que ocurren o hay que percibir fenómenos como el cambio en el uso del suelo puede llegar, bien, a presentar mayores condiciones de sequía o en la atmósfera, o verificar si eso ocurre en el área de estudio. Serían algunas cuestiones a traer a consideración. Bueno, las referencias bibliográficas son, bueno, acá la dejo para que podamos leerlas, ¿bien? Bueno, muchas gracias, y eso es un poco lo que yo les quería presentar, traerles a discusión y traerles a debate, o bueno, para que podamos problematizar el concepto de escala. Muchas gracias.